Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta charla vamos a analizar, vamos a explorar algunos comandos SQL que nos van a permitir dar mantenimiento a una base de datos. Bueno, en este caso vamos a explorar nuestra aula virtual en la unidad correspondiente y nos vamos a la parte de los recursos, el área de los recursos, donde vamos a observar algunos comandos como el comando drop, update, delete y alter table. Estos comandos los vamos a usar para dar mantenimiento a una base de datos. Entonces también tenemos que tener abierta nuestra consola de MySQL para trabajar. Ahora vamos a pedirle al servidor de base de datos que nos muestre una lista de los nombres de las bases de datos que se encuentran almacenadas en el motor. Entonces, aquí nos muestra la lista. Vamos a trabajar en este caso con la base de datos hotel. Con el comando use le vamos a especificar al motor que vamos a trabajar con la base de datos hotel. Entonces, tenemos que el motor ha encontrado la base de datos hotel y vamos ahora a observar los nombres de las tablas que están almacenadas en la base de datos hotel. De la misma manera, tenemos una lista de las tablas, la tabla clientes, la tabla habitaciones, la tabla recepcionista y la tabla reservas. Que estas tablas, digamos, son las tablas que están en la base de datos hotel. Vamos a explorar la base de datos clientes con el comando select, asterisco from, el nombre de la tabla es clientes, y aquí tenemos la columna ID cliente, de igual manera la columna primer nombre, la otra columna segundo nombre, apellido paterno, apellido materno y DNI. Y podemos observar, digamos, aquí 6 registros en esta tabla. 6 registros, de los cuales observamos que el primer registro es un registro vacío, donde no tenemos, digamos, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, ni apellido materno y el DNI tampoco tenemos. ¿Ok? Hay un cero nada más. Y también en el registro 6 tenemos, digamos, unos datos de forma parcial. Tenemos el primer nombre, en este caso Andrés, pero no tenemos ni el segundo nombre, ni el apellido paterno, ni el apellido materno, ni el DNI. Entonces, así nosotros podemos encontrar, digamos, bases de datos, ¿no? Bases de datos en las cuales, pues, cuenten con registros eh, vacíos completamente y otros registros en el cual exista información parcial. ¿Qué decisión vamos a tomar en estos casos? Porque la idea es, pues, que al dar mantenimiento a la base de datos, nosotros tenemos que solucionar este tipo de problemas. Bueno, cuando nosotros tenemos un registro vacío, lo más recomendable es eliminar este registro, porque no aporta ninguna información útil, ninguna información significativa a nuestra base de datos. Y para eliminar este registro, vamos a utilizar el comando o la sentencia delete. Vamos a abrir este enlace, vamos a seguir el enlace y aquí vamos a encontrar el comando delete. Aquí nosotros tenemos la sintaxis. La sintaxis de este comando delete es delete from el nombre de la tabla y luego va el comando where y finalmente especificamos la condición. Con este comando es muy importante que podamos trabajar
como ya les he indicado, para eliminar registro de una tabla. Registros no que contengan información, porque ese es otro punto que nosotros debemos considerar. Hay registros, como en el caso del registro 2 donde se encuentran los datos de forma completa en aquella fila, la fila 2 y digamos así, el comando delete no es necesario aplicarlo en ese caso, porque es un registro que está aportando información útil, ¿no es cierto? Entonces, aunque los datos, digamos, sean antiguos, puede ser que tengamos una tabla clientes con datos actuales, con datos de pronto de este mes, del mes anterior, pero también dentro de la tabla clientes podemos tener registros de hace aproximadamente 3 o 5 años. Pero esos registros que son antiguos siguen aportando información útil a la base de datos, por lo tanto, no sería adecuado que que se puedan eliminar esos registros. Aunque sean antiguos, aportan información útil y esa información es vital para que, en este caso, esa base de datos pueda ser explorada y explotada para realizar análisis de datos, estudios estadísticos, entre otros, ¿no? De esa forma, pues, se van a poder encontrar, digamos, patrones, ¿no? En esos datos antiguos o comportamientos de los clientes, en este caso, donde, digamos, va a ayudar a la empresa a fortalecer o potencializar los servicios que brinda o mejorar un producto. En este caso, vamos a eliminar la fila uno tal como lo hemos comentado y vamos a utilizar el comando delete. Comando delete, vamos a usar, vamos a especificar luego from y el nombre de la tabla que es clientes. Eliminar from clientes, delete from clientes. Si ahí terminamos la línea de comandos, vamos a eliminar todos los registros de la tabla. Pero eso no es lo que queremos. No queremos eliminar todos los registros de la tabla, solo queremos eliminar el registro uno. Entonces debemos especificar el where y luego la condición y de cliente. Entonces vamos a eliminar de la tabla clientes una sola fila. Entonces le decimos que por medio del where, vamos a filtrar, ¿no es cierto? Solo la fila, digamos, uno, ¿no? Donde digamos, la columna, donde el ID de cliente sea uno, es decir, esta vamos a eliminar. Al final vamos a poner un punto y coma y vamos a dar enter. Y luego vemos que el servidor nos devuelve que se ha ejecutado esta línea de comandos exitosamente. Hacemos un select nuevamente a esta misma tabla, select asterisco from clientes, punto y coma, y damos un enter. Entonces vemos que la fila uno ya se ha eliminado. Ya no tenemos la fila uno. Entonces estamos desde la fila número 2. ¿Ok? La fila uno se ha eliminado porque ya hemos aplicado para ese tipo de registro vacío una eliminación total, una eliminación completa de ese registro o de esa fila, que es lo más adecuado cuando existen esos casos en las tablas de nuestras bases de datos. Pero también pueden haber ocasiones en digamos, en nuestras tablas de base de datos que podamos encontrar, digamos, datos en algunos campos y otros no, ¿no? O sea, una información parcial. Puede ser que tengamos el primer nombre, puede ser que también podamos tener la cédula, pero en este caso nos falta el segundo nombre, el apellido paterno, nos falta el apellido materno y el DNI. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Vamos a eliminar también? ¿O qué otra opción podemos tener cuando encontramos información o datos en un registro, en una fila, encontramos en una fila ciertos datos y otros?
Bueno, si en nuestro caso nosotros tenemos registros físicos, por ejemplo, vamos a considerar que tenemos una factura del cliente Andrés y en esa factura, por ejemplo, encontramos el segundo nombre, el apellido paterno, el apellido materno y el DNI, pues lo más recomendable es que nosotros actualicemos este registro y de esa manera poder agregar los datos que faltan a este registro para que no se pierdan. Porque seguramente Andrés va a ser o es un cliente potencial, ¿no? En este caso, de nuestro negocio, nuestra empresa. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, si nosotros encontramos ese registro físico en el cuaderno de notas, en la agenda, en la factura o en cualquier otro registro físico que tengamos, estos datos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es una actualización. ¿Ok? De pronto estos datos no se ingresaron de forma adecuada, pero ahora que estamos haciendo un mantenimiento de la base de datos, lo vamos a hacer. Entonces, vamos al aula virtual y vamos a trabajar con la sentencia update. Vamos a seguir el enlace de igual manera como lo hicimos en el caso anterior. Vamos a seguir el enlace y vamos a encontrar la información de este comando. Y aquí tenemos la sintaxis. La sintaxis viene a ser la estructura que nosotros debemos seguir para poder ejecutar este comando en la consola de MySQL de forma exitosa. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Update, nombre de la tabla, luego vamos a especificar el campo set, ¿ok? Luego vamos a especificar la columna donde vamos a hacer la actualización y el dato que vamos a ingresar. Si tenemos otra columna donde vamos a ingresar más datos, ponemos coma y luego el nombre de la columna siguiente, ¿no? Sin olvidarnos del igual y el nuevo valor o el nuevo dato que vamos a ingresar. Finalmente, debemos de la misma manera indicarle al motor de base de datos cuál es la fila en la cual vamos a ingresar esos datos por medio del where y la condición. Ok, vamos entonces a trabajar con el comando v. Entonces, vamos a ingresar, ya no vamos a utilizar delete, porque tenemos esos registros, tenemos ese registro físico y no los vamos a eliminar, sino que vamos a hacer una actualización de este registro en la fila 6. Entonces, ponemos UDAY, el nombre de la tabla, en este caso es clientes, ponemos set, tal como nos dice aquí la sintaxis, UDAY, nombre de la tabla y luego el comando 6. Y luego la columna en la cual vamos a trabajar. ¿En qué columna vamos a trabajar? En esta columna, que es segundo nombre. Ponemos segundo nombre. Segundo nombre es igual el dato. Vamos a suponer que el segundo nombre es Miguel de este cliente. ¿Ok? Ponemos una coma. Luego el otro dato que vamos a llenar es apellido paterno. Apellido paterno. Vamos a suponer que el apellido paterno sea Andrade. Y la otra columna con la cual vamos a trabajar es apellido materno. Apellido materno, vamos a ingresar, por ejemplo, Figueroa. Y también tenemos el DNI, ¿ok? El DNI, tenemos que especificar como en este caso sería el número de cédula. Vamos a considerar que sea este número, 17, 14, 10, 080. Ok, punto y coma. Entonces, aquí tenemos ya las columnas. ¿Qué nos falta? A ver, hemos especificado las columnas y los valores que vamos a ingresar, pero nos falta el where y la condición. ¿Ok? El where y la condición. ¿Qué pasa si ahí ejecutamos esa línea de comandos? Se van a actualizar todas estas columnas, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno y DNI,
con estos datos que estamos ingresando. ¿No es cierto? Todos van a ser segundo nombre Miguel, todos van a ser apellido paterno Andrade, todos van a ser apellido materno Figueroa y todos van a ser DNI el número que ingresé. Por eso hay que trabajar adecuadamente con este comando también. Entonces, para evitar eso, tenemos que insertar el where y especificar cuál es la fila por medio del líder cliente, ¿ok? Cuál es la fila con el cual vamos a hacer, digamos, vamos a trabajar o vamos a hacer la actualización. Es la fila 6, ¿ok? Entonces, ahí, nuevamente, tenemos, ¿ok? La actualización de este registro, una tabla clientes. ¿Cuáles son las columnas con las cuales vamos a trabajar? Segundo nombre. Este segundo nombre será Miguel, el apellido paterno, el apellido Andrade, el apellido materno será Figueroa. Y finalmente tenemos el DNI, que es el número que hemos insertado. Y esto lo vamos a insertar o actualizar en la fila 6. Damos un Enter y el motor nos indica que la actualización del registro ha sido exitosa. Vamos a hacer un select, asterisco, from, a la tabla clientes y damos un Enter. Y vemos que la fila 6 ya está completa. Tenemos el primer nombre, el segundo nombre, perdón, Miguel, el apellido paterno Andrade, el apellido materno Figueroa y el DNI, el número que allí se ha colocado. Entonces, ahí nosotros tenemos dos ejemplos muy importantes, uno con el comando delete y otro con el comando update. Cada uno hemos trabajado de acuerdo a la sintaxis que se encuentran en este caso, en el aula virtual, los enlaces que están colocados en el área de recursos, para poder observar y analizar, en este caso, la sintaxis y poder trabajar de acuerdo a la estructura que nos indica. Entonces, hemos usado dos comandos muy importantes que nos van a permitir dar mantenimiento a nuestra base de datos. Y de esa manera, la información que quede en nuestras tablas sea información de valor. Ok, ¿qué otros comandos tenemos donde pues a veces se requiera también utilizar ya sea el comando drop o el comando alter table para seguir haciendo mantenimiento a nuestras bases de datos? Ok, vamos a trabajar, por ejemplo, con el comando drop. Vamos a seguir este enlace con el comando drop. Vamos a abrir y aquí nosotros de la misma manera vamos a encontrar la sintaxis de este comando drop. ¿Para qué nos sirve? En esta información que nosotros tenemos aquí, nos da, digamos, un ejemplo para usar drop para eliminar una base de datos, ¿no? Pero también con este comando tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros ejecutamos esta línea de comandos, drop, database y el nombre de la base de datos, vamos a eliminar nuestra base de datos pues, con toda la información, con todas las tablas que están allí, con todos los procedimientos almacenados, con todas las funciones, con todos los disparadores y todos los objetos que podamos haber creado en nuestra base de datos. Entonces, o podemos estar eliminando la base de datos equivocada. Entonces debemos tener mucho cuidado también al momento de ejecutar el comando drop en la consola de MySQL. Pero este comando no solamente puede ser que de pronto nosotros estemos trabajando con una base de datos de pruebas, ¿no? Donde hemos creado una base de pruebas digamos,
hacer algunos ejercicios, probar de pronto algunos comandos, etcétera. Y allí, pues posteriormente ya no necesitamos esa base de datos y tenemos que eliminarla, ¿no? Entonces, el comando es, como ustedes ven aquí, drop database y el nombre de la base de datos, punto y coma, y la base de datos se va a eliminar. Se va a eliminar la base de datos. Acá hemos hecho una lista de todas las bases de datos que tiene nuestro servidor MySQL. Y si nosotros, por ejemplo, no queremos la base de datos Hotel 2, simplemente lo que tenemos que hacer es drop database, ¿no? Drop database y el nombre de la base de datos, que en este caso es Hotel 2. punto com. Y se va a eliminar nuestra base de datos. Pero no voy a eliminar esa base de datos porque ahí tengo también una información importante y no vamos a eliminar. Pero voy a crear una base de datos para que ustedes vean la ejecución del comando, ¿no? Create database, por ejemplo, vamos a poner el nombre prueba. ¿Ok? El nombre prueba, damos un enter y se crea la base de datos. Así que hacemos un show databases y para que nos liste el nombre de las bases de datos y vemos que la base de datos prueba ya existe. O sea, ya se creó en este caso porque recién la acabo de crear. Pero esa base de datos prueba que he creado no tiene ninguna información porque no he creado tablas ni insertado registro. No he creado, digamos, vistas, procedimientos almacenados, funciones, etcétera. Entonces, pues solamente estoy probando comandos nada más. Ahí puedo utilizar el comando drop. Drop database y el nombre de la base de datos que es prueba. Drop database y el nombre de la base de datos que es prueba, tal como podemos ver aquí en este caso, la sintaxis. Damos un enter y el motor nos devuelve que la base de datos prueba se ha eliminado. Hacemos nuevamente un show, databases, ¿no es cierto? Para que se listen los nombres de la base de datos y la base de datos prueba ya no debe aparecer. Ya no debe aparecer porque la base de datos prueba se ha eliminado. Ok, este comando, aparte de eliminar base de datos, también nos permite eliminar tablas, ¿no? Nos permite eliminar tablas. Eh, Estamos trabajando con la base de datos hotel. En este caso vamos a hacer un show tables. ¿Ok? Vamos a listar nuestras tablas. Tenemos clientes, habitaciones, recepcionistas y reservas. Pero todas estas tablas para mí son muy importantes, por lo tanto no voy a eliminar ninguna de estas tablas. Lo que voy a hacer para probar el comando drop es crear una tabla, tal como ahorita hice, crear una base de datos y luego eliminar. ¿No? Voy a crear una tabla, vamos a suponer de igual manera una tabla, en este caso puede ser, eh, de igual manera le puedo poner prueba, voy a ponerle aquí un campo que sea un ID, a ver, un ID prueba, voy a colocarle aquí un entero de 10, no null, primary key, auto, ¿ok? Voy a especificarle aquí, por ejemplo, otro campo que se llame nombre, texto que sea del 50. Y hasta ahí, punto. Le doy un enter y puedo hacer un describe a la tabla prueba. Ya está la tabla creada. Si hago un show, tables, punto y coma, enter, aquí está la tabla prueba. No he insertado un registro, no se ha hecho nada más. Entonces, es una tabla experimental simplemente para probar el comando drop. Entonces voy a eliminar esa tabla porque es una tabla que no voy a necesitar. Entonces voy a eliminar drop table. En este caso tengo que especificar al motor de base de datos que voy a eliminar una tabla. Drop table, el nombre de la tabla en este caso es prueba.
De igual manera, tenemos que tener mucho cuidado con este comando porque no vaya a ser que usted vaya a eliminar una tabla que tenga, qué sé yo, 1000 registros, 5000 registros, 10000 registros, ¿no? En este caso, solamente el comando lo vamos a usar para eliminar de pronto tablas que son experimentales, que son de pronto para algún estudio, para alguna prueba, algo que concreto, y luego que hemos concluido ya con la operación, ¿no es cierto? Y esa tabla o esa base de datos está de más en nuestro motor, entonces ahí podemos eliminar. Pero es obvio que no vamos a utilizar estos comandos para eliminar digamos, una base de datos completa, funcional, que cuente con cientos, miles de registros, pues sería un grave error. De la misma manera las tablas. No nos olvidemos que la información, los datos son muy importantes para las organizaciones y las empresas y lo que menos queremos es eliminar los datos. Es por eso que cuando nosotros usamos el comando delete, solamente vamos a eliminar los registros que no aportan valor, pero vamos a mantener todos los demás, porque todos los demás registros son significativos, son importantes para la organización o la empresa. Damos un enter y el motor dice o nos devuelve que se ha eliminado la tabla prueba. Vamos a hacer un show table nuevamente, punto y coma y damos enter. Y ya no aparece la tabla prueba porque ya está eliminada. ¿Ok? Entonces creamos la tabla para probar el comando, eliminamos y ya no aparece el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces de esta manera, estimados estudiantes, hemos probado ya tres comandos. Hemos probado el comando delete, el comando update y el comando drop. Vamos a utilizar el último comando, que en este caso es el comando alter table. Este comando también es muy importante, ¿no? Como ustedes pueden ver, estamos haciendo una demostración para utilizar cada uno de estos comandos y en este caso, este comando alter table tiene algunas funciones. Una de las funciones que nos permite hacer el comando alter table es agregar una columna. Vamos a suponer que nos olvidamos de ingresar una columna en la tabla clientes. Vamos a poner, por ejemplo, un describe a la tabla clientes. Vamos a hacer un describe a la tabla clientes. Y tenemos pues el ID cliente, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, el DNI. Y por ejemplo nos faltó, por ejemplo, género, el género. O la columna o el campo sueldo de los clientes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar el alter table. ¿Cuál es la sintaxis que vamos a emplear? Vamos a utilizar vamos a trabajar de esta manera. Alter table, nombre de la tabla y luego vamos a poner agregar, luego la columna, el nombre de la columna y luego vamos a especificar el tipo de datos que va a tener esa columna. ¿Ok? El tipo de datos que va a tener esa columna. Entonces vamos a probar este comando, alter table. El nombre de la tabla en este caso es clientes. Estamos siguiendo tal cual como está la sintaxis. Alter table, nombre de la tabla. Luego vamos a indicar el comando add para agregar la nueva columna, ¿no es cierto? Vamos a poner add, el nombre de la columna, vamos a poner que sea, por ejemplo, género, y debemos especificar el tipo de datos. El tipo de datos de género será text. Pongamos un género, un tipo de datos que sea un text de 25.
Ok. Entonces tenemos alter table, clientes, ¿cierto? Vamos a, en este caso, a trabajar con la tabla clientes. Agregamos la columna, el nombre de la columna, género, el tipo de datos será text. Damos un enter, ¿ok? El motor nos devuelve que se ha agregado la columna, en este caso, pues, exitosamente. Podemos poner un describe primero, hacer un describe a la tabla clientes, punto y coma, damos enter, y finalmente ya se agregó aquí ¿cierto? Género, ¿sí? Se agregó la columna género. Es obvio que si nosotros hacemos un select, asterisco, from, clientes, ¿no? Esto sería importante que podamos actualizar, eh, en este caso, agregar una columna cuando todavía no hemos insertado los registros. Y si están insertados los registros, pues que no sean muchos para poder luego insertarlos y que no haya, digamos, ningún problema. Aunque puede ser que hayan muchos registros, puede ser que haya registros, eh, digamos, muchos registros en una tabla, como solo son dos géneros, ¿no? Se podría actualizar género masculino y femenino, entonces podemos crear también una línea de comandos donde, digamos, inserte el, en este caso, el género en ciertas columnas, en ciertas filas, y en otras filas, pues inserte el otro género. Pero bueno, en este caso, específicamente lo que hemos hecho es agregar la columna género a la tabla clientes. ¿Ok? Pero pues, pueden haber ocasiones donde, pues, necesitamos en cambio no agregar una columna, sino eliminarla, ¿no? Vamos a considerar en este caso que la columna que está además sea la columna género y luego la queremos quitar, ¿no? Así como la hemos agregado, pues la podemos quitar porque a lo mejor pues, puede ser esta u otra columna pues, que le encontremos así mismo como por ejemplo vacía. Una columna que esté completamente nulo o vacía no va a aportar, digamos, información útil a la tabla y a la base de datos. Entonces, si tenemos una columna que está vacía y no tenemos los datos, podemos eliminarla con este comando alter table, el nombre de la tabla. Ahora, en vez de poner add, ponemos dot column y el nombre de la columna. ¿Ok? Entonces ponemos alter table, el nombre de la tabla, que en este caso es clientes, y ponemos drop column, es decir, que vamos a eliminar una columna, y esa columna que en este caso vamos a eliminar, ¿no? Es la columna género y punto y coma. Alter table clientes, ¿no? Es decir, vamos a hacer claro, una actualización, ¿no? Vamos a alterar, ¿no es cierto? Modificar, ¿no? La tabla clientes, y donde vamos a eliminar la columna género. Es lo que estamos especificando, tal como aquí dice la sintaxis, ¿no? Aquí hay un ejemplo también, alter table, customers, ¿no? En esta tabla, customers está eliminando la columna email, ¿ok? Entonces damos un enter cuando ya esté la, la línea de comandos y hacemos un nuevo select, por ejemplo. Ahí está, select asterisco from, members. Aquí ya, damos enter. Y ya no tenemos la columna género. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta charla, donde hemos probado 4 comandos muy importantes.